Amado hermano, bienvenido a este tiempo. Una vez más nos reunimos juntos para exaltar el nombre de Jesús. Como iglesia nos ponemos de acuerdo, Señor, para exaltarte. Hoy es un día glorioso. Hoy es el día, Señor, que hemos escogido, Señor, para exaltarte juntos. Como iglesia, Señor, como un cuerpo, Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, así es Jesús. Me escondí de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Así es Jesús, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso, glorioso día, tu sangre me rescató. Cantamos de nuestra historia, Señor, aleluya. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias porque tú saliste, Señor, a nuestro encuentro, Dios. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. En su hogar usted eleve al Señor un aplauso. En su hogar usted eleve gratitud, porque el Señor nos ha hecho libres. Aleluya. Gracias, Dios. En ti somos libres, Señor, y más que vencedores, Jesús. Muchas gracias, Rey. Aleluya. Aleluya. Somos libres en ti, Jesús.
en libertad puedo adorar. Si es todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, aleluya. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre, libre soy. Gracias Jesús, todo esto es gracias a ti Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Si todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Aleluya. Gracias Jesús. En ti Señor somos libres. En ti Jesús somos más que vencedores. Gracias Rey. Gracias Jesús. Tú nos has dado libertad Señor. En ti somos libres Jesús. La única libertad la podemos encontrar en ti Señor. Toda nuestra esperanza está puesta en ti Jesús. Toda nuestra confianza, Señor, está puesta en ti. Solo confiamos en ti, Jesús. Solo confiamos en ti, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Sí es Rey. Cuán grande abismo entre nosotros,
Cuán alto monte fue escalar, con desespero volví al cielo, y en la noche te hice llamar. Hay en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Yo imagino piedad tan grande, tan plena gracia al corazón. Es eterno, dejo su gloria, de mi pecado el servicio. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, que te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Solo en ti, Jesús, está la libertad, Rey. Y aquí cantamos aleluya al que venció. Cantamos aleluya al único Rey, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Así es, desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Toda nuestra esperanza, Señor,
Toda nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Oh Padre de gloria, no depositamos nuestra confianza, Señor, en nada más que en ti, Jesús. Sabemos que en ti, Señor, podemos esperar que las promesas, Jesús, se cumplan, Señor. Porque tú no fallas, Dios. Tú eres Dios y tú no mientes, Jesús. Oh, aleluya. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Vamos a decir una vez más: y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Sea el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Nuestra esperanza, la esperanza de tus hijos, está puesta en ti, Señor, vencedor por excelencia, el que resucitó y venció la muerte. Ahí está nuestra esperanza, Jesús. Ahí está, Señor, nuestro gozo. La fuente, Señor, de nuestro gozo viene de ti. Nuestra esperanza, Señor, está puesta solo en ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, Rey. Amén, amén, amén. Nuestra esperanza está en Jesús. Bendecimos su nombre, en Él hemos puesto nuestra confianza y así vamos a permanecer, amados míos, iglesia amada, hasta que el Señor venga. Bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a mis hermanos en Florida. Les recuerdo que hoy a las 19:30 horas tenemos un tiempo de conexión a través de la plataforma Zoom. Sé que será un tiempo de mucha bendición, así es que no se lo pierda. Bendigo a mis hermanos de Casa de Gloria, la obra que el Padre está llevando a cabo en medio nuestro, y a cada amigo, amiga, hermanos de otros lugares tal vez que se conectan a esta transmisión. La paz de Jesús sea llenando sus vidas. Que este tiempo de alabanza, de adoración, este tiempo de declaraciones proféticas delante del Señor traiga mucha fortaleza a usted, fortaleza a los suyos, y que la voluntad del Padre siga haciéndose en medio nuestro. Estoy contento y doy gracias al Señor porque podemos tener este tiempo de transmisión y sé que va a ser también un tiempo edificante para su vida. Póngase cómodo, no tiene por qué estar incómodo escuchando la palabra, pero no se relaje. Recuerde lo que dijimos el día martes, no perdamos la conciencia de que estamos en un tiempo de culto. Así que dígale ahí al que está a su lado, este tiempo es del Señor. Dígaselo, dígaselo. Este tiempo es del Señor.
Eso, dígaselo. A veces estamos en el templo y cuando yo sugiero algo de esta forma, le digo, dígale al que está a su lado, hay hermanos que parece que tienen vergüenza o sufren de sordera espiritual, no lo sé, pero no le dicen nada a nadie. A lo mejor no les gusta que uno les dé ese tipo de indicación. Pero ahora estás en casa, estás en familia. Si no puedes decirle a los tuyos, este es el tiempo del Señor, alégrate. Si no puedes decirle a los tuyos, en realidad algo no estaría bien. Así que, hermano, hermana, dígale, si está en familia, dígale a cada uno de ellos, este es el tiempo del Señor. Prepárate, prepara tu corazón. Que lo que el Espíritu Santo nos está hablando no sea para el otro, sino que sea para ti, sea para mí. Yo tomo primeramente esta palabra. El Señor me ha estado hablando acerca de su camino. Desde pequeño yo he escuchado esta expresión muy evangélica por lo demás. Estoy en el camino del Señor. Ahora ando en los caminos del Señor. O se apartó del camino del Señor. Pero ¿qué es realmente el camino del Señor? ¿Qué es realmente estar en el camino del Señor? Cuando hablamos en términos bíblicos, el concepto de camino no tiene que ver simplemente con una ruta, con una vía, con un trazado entre una ciudad y otra. Cuando hablamos de camino en términos bíblicos, esto en muchas ocasiones tiene que ver con un sentido figurado. Es una alusión a una realidad espiritual, como lo es el curso de la vida, como lo es, amados míos, la vida en sí del hombre y de la mujer, la vida como la está llevando a cabo. ¿Recuerda usted que Proverbios dice para algunos su camino parece un camino recto, parece un camino de bien, pero su final es de muerte? Pues bien, el proverbista no está hablando de una zanja, de una vereda, no está hablando de un camino en términos naturales, sino que está hablando de la forma en que la persona vive la vida. Hay quienes están viviendo su vida creyendo que la están haciendo bien, podríamos parafrasear, pero el final, el resultado de sus acciones, de sus decisiones, es un resultado de muerte. De allí la importancia de que tú y yo entendamos cuál es el camino del Señor, entendamos cuál es el camino de Dios. Quiero invitarle a leer Salmo 103, un salmo que siempre citamos en un contexto de alabanza, en un contexto de gratitud, y es que aquellos que conocen el camino del Señor efectivamente viven en alabanza y en gratitud. Pero dice el Salmo 103 en su versículo 7. Voy a leer un solo versículo más. Usted puede tomarse el tiempo luego de leer todo el Salmo. Repito, es un salmo que siempre citamos en un contexto de alabanza, pues el salmista David dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero mire lo que dice el verso 7, hablando de Dios. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos, los caminos de Dios, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Oro para que esta palabra traiga revelación a nuestras vidas, amados. Traiga un entendimiento más profundo de lo que significa realmente el camino del Señor y andar en sus caminos. Dice la Escritura, y lo dice David en términos proféticos, ¿cierto? En un contexto de alabanza, que Dios notificó sus caminos a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Y esto significa, amado, que para poder entender y conocer el camino del Señor, se necesita realmente una revelación de parte de Él. Escuche esto, iglesia. Mientras no se nos revela el camino del Señor, mientras no se nos revela el camino de Dios, no hay fe. La fe comienza cuando se nos revela el camino de Dios.
Moisés fue notificado del camino de Dios y su liderazgo, la tarea, la asignación que él llevó a cabo, fue en función de esa revelación que tenía del camino de Dios. Hablar del camino de Dios, amados míos, es hablar de su carácter, es hablar de su propósito. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, no están separadas de su carácter, de quien Él es. Es más, el versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, en medio de este versículo 7 o en torno al versículo 7 hay dos declaraciones del carácter de Dios. Justicia es el que hace derecho. Luego el verso 8 es misericordioso, clemente, lento para la ira. Hablar del camino de Dios, amados míos, es como hablar del nombre de Dios. Hablar del nombre de Dios no se trata de un sustantivo propio, sino que hablar del nombre de Dios es hablar del carácter de Dios, de quién Él es. Y lo mismo sucede con el camino. El pueblo de Israel no conocía el camino del Señor. Era Moisés el que impartía esa revelación sobre el pueblo. Lo que el pueblo de Israel conocía eran las obras del Señor. Y al igual que el pueblo de Israel, en su relación con Dios, hoy día hay mucha gente dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia que conoce las obras del Señor. Y piensen esto, hay gente que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, hay gente que no ha nacido de nuevo, es decir, no viven la vida del Espíritu, pero ellos dicen: yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Uno escucha a veces a gente muy impía incluso decir: hay un Diosito que todo lo está mirando, hay un Dios que hace justicia. No, yo dejo todo en las manos de Dios, Él es el que hace justicia. Es decir, hay gente que sabe que hay un Dios, que es creador de todas las cosas. Hay gente que sabe que hay un Dios que puede sanar, un Dios que responde a la oración de sus hijos. Hay gente, lo que quiero señalar, amado, amada, es que hay personas que conocen las obras de Dios. Las obras de Dios, pero no el camino de Dios. Y aún dentro de las congregaciones muchas veces hay personas que por falta de intimidad, por falta de la búsqueda personal, en esa relación profunda con el Espíritu Santo, solo conocen las obras de Dios, pero no el camino de Dios. De forma tal que viven agradecidos, sin lugar a dudas viven contentos, saben lo que Dios ha hecho por ellos, que Dios incluso ha sido misericordioso con ellos, ha sido perdonador, pero no viven en la voluntad del Padre porque ignoran el camino de Dios, ignoran sus caminos, ignoran los propósitos de Dios, propósitos que son para la iglesia, pero también propósitos en términos individuales, en términos personales. Tú y yo, como hombres y mujeres de fe, no podemos ignorar, o no debemos ignorar los caminos del Señor. ¿Cuál es el camino de Dios por donde yo deba andar? El salmista dice en el Salmo número 25, acompáñeme al Salmo 25, versículo 4 en adelante, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame en tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es David orando, y David dice: enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Tú y yo, como hombres que queremos agradar al Padre, mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios, debemos orar de esta manera: enséñame, Señor, tus caminos, guíame en tus sendas. Esta era la oración del salmista, este era el anhelo de hombres del Antiguo Testamento, este era también el llamado de Dios a su pueblo, a su iglesia. Si usted escucha al profeta Jeremías, mire Jeremías capítulo 6, verso 16, acompáñeme ahí en su Biblia, por favor. En medio de una declaración de juicio en contra de la nación de Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur, una declaración para
sobre todo en realidad, para Judá con Jerusalén, hay una declaración de juicio contra ellos de parte del Señor por boca del profeta Jeremías. Los niños de Casa de Gloria han estado aprendiendo que Dios habla a través de profetas, que lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo hoy en medio de su iglesia. Dios sigue hablando a través de los profetas, Dios sigue moviéndose a través de la unción profética en su iglesia, y los niños de nuestra casa han estado aprendiendo que Dios también quiere hablar a través de ellos, comunicar su voluntad, comunicar su propósito. Es lo que hace a través de Jeremías. Y en el capítulo 6, verso 16, el profeta habla en nombre de Dios, de parte de Dios, y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mire la respuesta del pueblo de Israel: no andaremos. A la invitación que Dios les está haciendo, el llamado que Él les hace, y que también se lo hace a su iglesia en este tiempo. Dígame, hermano, hermana, si este no es el mejor tiempo para pararse, como dice el texto, pararse en los caminos, mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Aquí no tiene que ver con rutas geográficas, vuelvo a decirlo. Esto tiene que ver con propósitos de Dios, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con el curso que está llevando la vida de la iglesia hoy día. En este tiempo tan irregular, tiempo de pandemia, donde se está tratando, ¿cierto?, de normalizar cosas que son anormales. ¿Cuándo habíamos visto gente sana usando mascarillas, pues, hermano? Y usted y yo, que estamos sanos, tenemos que andar por todos lados con mascarilla. Eso se veía solo en los hospitales, en las personas enfermas. Y hoy día toda la población tiene que andar usando mascarilla. Bueno, eso es lo que le llaman nueva normalidad, guardando distancia, ¿cierto? Distanciamiento físico. Y lo más fome, por decirlo de un modo para nosotros, es el no poder reunirnos, el no poder congregarnos ahí en el templo. Pero cuando se habla justamente del camino, tiene que ver con el curso de la vida, tiene que ver cómo se están dando las cosas. Y en este tiempo, la iglesia tiene que estar meditando, hermanos míos, hermanas queridas, la iglesia tiene que estar meditando cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? El buen camino. Paraos, dice, paraos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Muchas veces cuando se predica esto, se tiende a hablar en términos denominacionales. No, las sendas antiguas significa volver a lo que éramos antes los bautistas, hacer las cosas como las hacíamos antes. O también los pentecostales dirán: no, volver a la senda antigua es volver al pentecostalismo de antaño y hacer las cosas como se hacían, ¿cierto?, en el 1909. Hermanos míos, cuando aquí habla de sendas antiguas, está remitiendo al origen. El Padre no está interesado, hermanos míos, en llevar a la nación de Israel a alguna etapa gloriosa en su propia historia. El Padre tampoco está interesado en llevar a una denominación o a una congregación a alguna etapa gloriosa, próspera, de avivamiento en su propia historia cronológica, temporal. Espero poder explicarme bien. Cuando habla de sendas antiguas, el Padre está pensando en lo original, el Padre está pensando en los comienzos, el Padre está empezando en el inicio. En otras palabras, está pensando en el huerto, hermanos míos, en esa relación que Adán y Eva tenían con el Padre, que no sabemos cuánto duró antes que el pecado, ¿cierto?, se introdujese en el corazón del hombre. La serpiente no es que haya ido una vez al huerto e hizo caer inmediatamente a Eva. No. Ellos sin lugar a dudas estaban conscientes de esa realidad espiritual. Ellos sin lugar a dudas estaban viviendo por la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Pero al igual que tú, al igual que yo, el enemigo siempre va a estar tratando de distorsionar la palabra, de seducir nuestro corazón, ¿cierto?, y apartarnos de la verdad.
¿Cuál fue, pues, el resultado de eso? El hombre cayó a causa de la desobediencia, y dice Génesis capítulo 3, verso 24, que echó pues Dios fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Note que este concepto de camino, hermanos míos, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no debe entenderse siempre en términos literales, sino que uno debe en el Espíritu entender lo que el profeta está diciendo, lo que el Espíritu está diciendo a través de Moisés o en todos sus escritos. Y dice Génesis que el camino al árbol de la vida quedó resguardado para que el hombre pudiese acceder a él. No, puso querubines, ¿cierto? Y una espada encendida que revolvía por todos lados. Es decir, una espada que tenía vida. Hermanos, una espada viva y eficaz. Conecto este versículo con Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, ¿cierto? Que penetra hasta lo profundo, llega hasta los tuétanos, dice, de modo que parte el alma del espíritu. Y delante de ella, de la palabra viva, todo queda desnudo. No hay nada que sea oculto delante de Dios. Los caminos del hombre no pueden quedar ocultos jamás a la mirada de Dios, a ese escudriñar de la propia palabra, la palabra viva. Entonces, cuando Dios habla de sendas antiguas a través del profeta Jeremías, está pensando en el origen, amados míos. Está pensando en los comienzos. No está remitido a un futuro, a un pasado glorioso en la historia de Israel, sino que está llevándolos al origen. Preguntad, ¿cuál es el buen camino? El pueblo de Israel era un pueblo duro. Era un pueblo muy duro, amado mío. Había que estar permanentemente trayéndolos de vuelta de la idolatría. A causa de su propia dureza, de su desobediencia, de ignorar los caminos de Dios, es que eran llevados al cautiverio. Venían naciones que Dios permitía que así fuese y destruían la ciudad, mataban a sus mujeres, a sus hombres, se llevaban lo mejor de la nación, los príncipes, como es el caso de Daniel y sus amigos, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Todo eso por no andar en el camino del Señor. Muchos reyes hicieron lo recto y anduvieron en el camino del Señor y la nación fue guardada, la nación fue prosperada. El pueblo no tuvo mayor dificultad en ir a adorar al Dios vivo, al único Dios verdadero. Pero otros reyes transaron, se apartaron del camino del Señor. En términos evangélicos se descarriaron. Descarriarse es desencaminarse. Descarriarse es salirse del camino, apartarse de la enseñanza, de la doctrina. Y muchos reyes de Israel, amados míos, se apartaron del camino del Señor y eso les trajo pésimas consecuencias. Pues bien, el profeta Jeremías dice, paraos, mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad en él. La iglesia en este tiempo, es decir, tú y yo debemos preguntarnos, amados míos, cuál es el camino bueno en medio de tanta confusión que se cierne sobre nuestras vidas, en medio de apostasía, en medio del relativismo religioso, en medio de la infiltración de filosofías y de humanismo dentro de las iglesias, la religiosidad y el legalismo. La iglesia del Señor que quiere caminar en la voluntad del Padre tiene que preguntarse cuál es el camino para andar en él, cuál es el buen camino para andar en él. La misma iglesia del Señor debe apartarse del camino de los pecadores, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando dice camino de pecadores no tiene que ver con que hay una calle que se conoce porque allí transitan los pecadores. No tiene que ver con una calle especial, específica en el barrio. Tiene que ver con el obrar del hombre impío, con el corazón del hombre impío. Bienaventurado el varón que no está teniendo la conducta, el comportamiento, no está teniendo la forma de vida del pecador, que no tiene temor de Dios, que viola permanentemente las leyes de Dios, los principios del reino. Bienaventurado aquel que no vive de esa manera. Dice el Salmo 1, de hecho, en su último versículo,
que Dios conoce el camino de los justos. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amada iglesia, Dios sabe si realmente tú y yo estamos en el camino del Señor. Él verdaderamente conoce si tú y yo estamos con nuestros pies en esta senda que el Padre ha preparado. Una senda, un camino de santidad. Recuerdo una de las palabras, ¿cierto?, del profeta Isaías, precisamente, que habla de camino. Habla de un camino nuevo. Dice que aun cuando fuésemos torpes, no nos apartaremos de él. ¿Ya? La verdad que viene a mi corazón ahora, no recuerdo dónde está, usted puede buscarlo, es el profeta Isaías. La verdad que yo no recuerdo ahora dónde está, usted puede luego buscarlo, a lo mejor aparece ahí en la cita. Francisco, por favor, hermano, pon la cita tu bíblica allí ahora. Dice que Dios hará una calzada que será llamada camino, calzada de santidad. ¿Ya? Isaías 35, verso 8. Habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. Y si usted lo nota en su Biblia, aparece camino con mayúscula, porque no tiene que ver con una ruta natural. Perdón, no tiene que ver con con algo, hermanos míos, literal, sino que tiene que ver con algo espiritual, un camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Iglesia amada, tú y yo debemos caminar por este camino de santidad. El camino de Dios, el camino del Señor es un camino de santidad. Y que no depende transitar en él de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. No depende, hermano mío, de nuestra fuerza. Aunque fuésemos torpes, el que transite por este camino en dependencia del Padre no se apartará de él. Esa es la promesa. Por eso tú y yo debemos pararnos y mirar, ¿estamos realmente en el camino del Señor? No es una declaración que yo tenga que hacer livianamente, no, yo estoy en el camino del Señor, porque puede que yo simplemente conozca las obras del Señor, pero no estoy siendo notificado por el Espíritu Santo de los caminos de Dios. ¿Cuál es la voluntad, el propósito del Padre? Obedeciendo su palabra, haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. Eso es caminar por el camino del Señor. Este camino, amados míos, que quedó cerrado al hombre ahí en el huerto del Edén, nos habla de Jesucristo. Esa espada encendida nos habla de Jesucristo, que es la palabra viva, que es el verbo de Dios. Entonces, la única manera de poder volver al camino del Señor es a través de Jesús. Ya lo dijo Él en Juan capítulo 14. Versículo 5, le dijo Tomás. Usted sabe que Tomás le conocemos por su escepticismo. A Tomás le conocemos por su incredulidad. Tomás fue el que dijo luego de la resurrección de Jesús, yo tengo que ver primero para creer. Yo creo que Tomás después fue cambiado en su corazón, una vez que metió sus dedos en el costado traspasado, una vez que tocó las manos, ¿cierto?, que habían sido clavadas. Ese hombre tuvo una fe muy empírica, tuvo una fe que comprobó en el minuto. Pero antes de esa experiencia, Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es que Tomás estaba entendiendo las palabras de Jesús en un sentido muy literal. Pero Jesús estaba hablando de una verdad eterna, una verdad gloriosa. Entonces, verso 6 de Juan 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino, hermanos míos, de santidad es Jesús. Ese camino de santidad es Cristo el Señor. Y note
que hay mucha gente hoy día influenciada, adoctrinada por el relativismo de este tiempo, que usa este tipo de expresión, dice, no, cada uno sabe el camino que tiene que andar, cada uno es libre de escoger su camino. Y más encima agrega después, no, bueno, y esa es mi verdad. Yo respeto tu verdad, pero esta es mi verdad. Yo creo esta verdad. O la verdad es relativa, es lo que profesa, ¿cierto? Esta generación incrédula, más incrédula que Tomás por lo demás. Y por ende, por trazar su propio camino y abrazar su propia verdad, es que los resultados los ven en su vida. Si tú miras a tu alrededor, hay mucha gente hoy día, hermanos, que ha trazado su propio camino, que ha abrazado y buscado su propia verdad o ha creído cualquier otra verdad, y el resultado en su vida, camino, verdad y vida, no es más que desorientación, confusión, van sin rumbo, están perdidos, amados míos, están tratando de hallar una salida a su agonía, como dice el profeta Jeremías, y que Jesús después lo aplica a sí mismo. Jeremías dice, andad por ese camino, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y usted y yo sabemos que Jesús es quien dice de sí mismo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El profeta Isaías ahora en boca de Jesús, ¿cierto?, cobra vida y es caminar en Él, en Cristo, lo que trae verdadera paz a nuestras almas. Pero el mundo que nos rodea, las personas que están cerca nuestro y que no conocen el camino del Señor, están confundidos, andan desesperados, aunque sus vidas tienen apariencia, hermanos míos, de prosperidad, de bienestar. Cuando uno comienza a sondear un poquito, te das cuenta que en ellos hay desorientación, que están confundidos, que no saben, perdone la expresión coloquial, para dónde va la micro. Y andan desesperados buscando, hermano, de tumbo en tumbo, un rumbo, un sentido para sus vidas. Nada va a poder darles verdadero sentido sino Cristo Jesús. Y aun cuando la gente dice, no, todos los caminos llevan a Roma, y aunque mucha gente que optó, ¿cierto?, por formarse su propio camino y se siente orgulloso de aquello, ese esfuerzo natural no lo conduce al Padre. La única manera de ir al Padre, hermanos míos, es a través de Jesús. Tu camino, tú que me oyes, las decisiones que tomas, cómo estás llevando tu vida, el curso de tu vida, el camino que estás transitando, tal vez te puede llevar al éxito, tal vez te puede llevar a la prosperidad y te puede llevar a un pasajero bienestar, pero no te va a llevar al Padre, no te va a llevar de vuelta a esa realidad edénica, esa realidad de huerto que solamente es posible a través de la persona de Jesucristo. No es algo religioso, la religión no te lleva allá, hermanos míos. No es la religión la que nos lleva allá, sino que es Jesús el que permite que el cielo venga a nuestras vidas. Amados, ser notificados de los caminos del Señor es entender la voluntad del Padre, es saber que en Cristo Jesús se abrió un camino nuevo y vivo, esto es en su carne, el velo rasgado, para que tú y yo podamos acceder a esa relación paterna, llena de amor, de misericordia y conocer de primera fuente el carácter maravilloso de nuestro Dios y Padre eterno, su bondad, su amor. Ser notificado de los caminos del Señor es vivir bajo la guía y la revelación del amado Espíritu Santo, a modo de no solo conocer las obras, los hechos, lo que Dios hace, sino quién es Él, cómo es Él. Y eso trae descanso a nuestras almas, la confianza puesta en el Señor. Iglesia amada, Jesús es el camino, usted lo sabe, pero precisamente para que usted y yo seamos hallados en Él. ¿Estamos realmente en el camino del Señor? Si yo no estoy en el camino del Señor, es probable que esté en un sustituto. Pecado y tentación, más bien. La tentación siempre tiene que ver con un sustituto de aquello que Dios tiene para mí. Y créame que nuestro adversario
es ingeniero en caminos, con tal de que el hombre y la mujer nunca llegue a su destino profético y eterno, que es la casa del Padre. Pero el enemigo traza otras vías, otras rutas, caminos de exitismo, ¿cierto? De reconocimiento. También caminos de destrucción, de ruina, de pobreza, de miseria, de muerte. Pero Jesús es un camino vivo de vida. Este camino nuevo y vivo es Jesucristo. Digamos como el salmista, enséñame tus caminos, oh Señor. Digámoslo como David, a fin de poder ser instruidos por el Espíritu Santo y ser una iglesia, amados míos, que no solo discierne, sino que experimenta la dicha, la bienaventuranza de andar en el camino del Señor. Si tú no estás transitando, como dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas también, por este camino angosto, porque usted recuerda, ¿no?, lo que dice Mateo capítulo 7, vamos allá a ver si no me equivoco. Mateo capítulo 7. Entrad, verso 13, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tengo en mi mente, yo creo que muchos de ustedes grabados, los que nos criamos dentro de una iglesia al menos, ese cuadrito, ¿cierto?, de los dos caminos, la puerta ancha y la puerta angosta. Eso es muy bíblico. Lo que no es tan bíblico es que el camino angosto siempre se veía como fome. Y la verdad es que caminar en Cristo Jesús es la experiencia más gloriosa, maravillosa que uno puede conocer y puede tener. Pero ese gozo, ese deleite de estar en Cristo Jesús no es resultado ni fruto de buscar el placer en esta vida, como lo muestra el camino ancho, para quienes han visto ese recuadro, ¿no? Ese camino ancho lleno de placer, ¿cierto?, de atractivos que son en definitiva distracciones, pero su final lleva a la perdición. El camino angosto, cuya puerta es angosta y camino es angosto, está lleno de bendición, lleno de promesas, lleno de la comunión con el Espíritu Santo. Pero todo hombre y toda mujer que pretenda vivir movido por el placer va a tropezar en este camino. Aquí debemos saber, hermanos míos, que la negación del yo, la muerte del yo, es la que me conduce realmente a una gloria cada vez mayor. Por eso dice Jesús: entrad por la puerta angosta. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que lleva a la vida es Jesucristo. Decirle al Padre: enséñame tus caminos, en palabras del salmista, todavía sin toda la revelación, pero decírselo ahora a la luz de Cristo: enséñame el camino por el cual deba andar, tiene que ver, amados míos, con ir conociendo la voluntad del Padre diariamente, así como el maná se recogía diariamente. Diariamente yo debo preguntarle al Padre: ¿qué debo hacer? Muéstrame el camino. Quiero andar en Cristo Jesús. Quiero andar en santidad. Iglesia amada, allí donde usted está, incline su cabeza un momento. Dígale al amado Espíritu Santo: guíame a la verdad. Enséñame tus sendas, enséñame tu camino. Que mi pie no dé resbaladero, no tropiece, porque estoy en ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Dígale al Espíritu Santo que le notifique de los caminos del Padre. Pídaselo. Pídale esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia espiritual en oración delante del Señor ahora. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser gente que, al igual que Moisés, está siendo notificada, que no vivimos solo por tus hechos y tus obras, lo que sin lugar a dudas trae gratitud a nuestro corazón, sino que en el conocimiento también de tu voluntad, Padre, lo cual trae obediencia a nuestros corazones. Renueva nuestras mentes, amado Espíritu Santo. Renueva el espíritu de nuestra mente para poder seguir siendo transformados y poder conocer la buena
voluntad del Padre que es agradable y perfecta. Hay gozo en el andar en tus caminos. Hay bienaventuranza y dicha para aquellos que caminan en tu voluntad. Padre, te honramos en esta mañana, te bendecimos y nuestro corazón está atento, nuestros oídos espirituales abiertos para ser enseñados por ti, amado Espíritu Santo, y guiados en el camino bueno que es Cristo Jesús. Que tu iglesia en este tiempo, Dios, siga preparando su corazón, examinándose por dónde está transitando. Y al ver cuál es el buen camino, queremos volvernos con todo allá. Queremos caminar en tu voluntad. Muchas gracias, papá. Yo bendigo a mis hermanas, a mis hermanos, a los jóvenes, a los niños. Y declaramos en esta mañana que estamos transitando, caminando en ti, oh Cristo amado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. No sé si usted recuerda, perdone que le dé la espalda un minutito. Hay un cántico que entonábamos, un tema de Marcos Witt que está basado precisamente en esta palabra. Y yo quiero invitarle, no a que lo recordemos, sino a que lo cantemos. Que pueda decir usted conmigo, enséñame tus caminos, oh Señor. Está sonando la melodía y quiero invitarle a que allí donde está, si se sabe este cántico que está inspirado en las Escrituras, pueda declararlo conmigo en esta hora. Decimos: enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Dígale conmigo, iglesia, enséñame, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Digamos, dame un corazón, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor, de tu amor. Que tu vida fluya a través nuestro, Jesús. Por eso el clamor de tus hijos es: purifícame, limpia
Paz de Jesús para usted y para los suyos. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. La gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Así es, Señor.
seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. La gracia que cambió nuestro corazón. Yeah, Señor. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Si usted ha estado atento a este tiempo de culto y a la exposición de la palabra en la cual hemos reflexionado durante esta mañana y ha meditado en ello y el Espíritu Santo está trayendo convicción a su vida de que necesita alinearse al propósito de Dios, que su camino está muy separado del camino de Dios. Yo quiero decirle que el Padre lo que anhela es sacarlo de esa condición de perdición eterna, sacarlo de esa condición, amado mío, amigo mío, de desorientación en su vida y ponerlo en este camino nuevo y vivo que en Cristo Jesús ha sido abierto. ¿Cómo yo puedo ser trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo? ¿Cómo yo puedo ser cambiado de esa realidad perdida, sin rumbo, sin propósito, a una verdad, con un destino profético para mi vida, con un propósito de parte de Dios para mí? La única forma es a través de Jesús. ¿Y cómo yo accedo a Jesús? Abriendo mi corazón. Quiero decirle, amigo, que así como usted ha tomado decisiones en su vida y que lo han llevado por el mal camino, es una decisión la que me pone en el camino correcto. Y de hecho, es la decisión más importante. Y es reconocer que estoy mal. Es reconocer que necesito ser orientado, ser encaminado a la verdad. Y en esa necesidad yo confieso y digo, Padre, necesito de tu salvación. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Y declaro que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y es a través de Jesucristo que yo puedo llegar a ti. Padre, en tu gran amor y misericordia, tráeme al camino de santidad, tráeme al camino de verdad, y pueda yo hallar allí descanso para mi alma. Hazme uno de tus hijos, lléname de tu presencia, y guíame en tu verdad. Si usted ora de esta manera y lo hace de todo corazón, tenga por seguro que no será defraudado. Antes bien, el Padre enviará su Espíritu Santo sobre su vida para que usted pueda comenzar a transitar en esta nueva vida en Cristo Jesús. Colóquese en contacto con nosotros. Si usted está recibiendo este llamado de parte de Dios, no de parte de hombres, sino de parte de Dios, no duden en ponerse en contacto con nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales. Y nosotros como casa, con mucho gozo, le guiaremos en esta nueva etapa en su vida. Amigo, para ti y para los tuyos, nuestro deseo es que la paz de Cristo Jesús llene tu hogar. Señor, queremos en este tiempo que tu nombre, Jesús, sea exaltado. Y como en el cielo, Señor, sea la adoración en la tierra. Te alabamos, Jesús. Recibe la gloria. Hoy te adoramos. Hoy te cantamos. A una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos.
adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor.